En este video vamos a hablar de la visualización, sinónimo de imaginación. La que a nosotros nos interesa es la imaginación motora, ¿no? Simular mentalmente, crear escenarios, experiencias en ausencia de estímulos externos, solamente con nuestros recursos internos. O sea, imaginar el movimiento, imaginar la estrategia de carrera que vamos a usar, imaginar el logro de nuestros objetivos. Todo esto va a ser muy importante que sea lo más real posible, ¿sí? Con la mayor recreación posible de esa imagen mental. Parece muy fácil simplemente imaginar algo para poder crearlo, que mejore mis habilidades, solamente imaginarlo. Y la respuesta es que sí, pero depende de varios factores. El principal es que la imagen mental sea clara y real, ¿no? Y está comprobado, por ejemplo, que la visualización, solamente con visualización, puedes activar entre un 10% y un 60% lo que activarías cuando realmente estás ejecutando un movimiento físico. Imagínense las ganancias que podemos tener simplemente imaginando mentalmente, ¿sí? Por supuesto que al principio, como todo, nos va a costar, nos vamos a distraer fácil, la imagen no es precisa, va a haber errores, por eso es necesario, como todas las otras herramientas, establecer una sistematicidad, ¿sí? Y hacerlo continuamente. De nada nos sirve hacer una imaginación un día y no hacerlo por 2 semanas, pero tampoco podemos estar todo el día imaginando, ¿no? Porque también es un gasto de energía, consume energía. Entonces debemos establecer pautas como todo tipo de entrenamiento. Para que te des una idea, al principio conviene hacerlo 2 o 3 veces por semana, después ir agregando un día hasta que lo puedas hacer sí todos los días, pero dedicándole entre 20 minutos inicialmente hasta llegar a 1 hora, no más que eso, por lo general también acompañada de respiraciones y relajaciones para lograr ese estado mental de, de foco donde podemos realmente eh, imaginar de forma mucho más precisa lo que queremos lograr. La visualización nos va a ayudar, como dijimos, para aprender técnicas deportivas, para mejorar nuestra performance técnica, para aprender movimientos. Si se ponen a pensar cuántas veces han visto a atletas donde tienen que hacer una ejecución muy técnica, cerrar los ojos y visualizar el movimiento antes de realizarlo. Por ejemplo, en el salto con garrocha o en el salto en alto, triple o mismo largo. Esto es algo que se hace bastante naturalmente y también es muy válido hacerlo durante los entrenamientos, antes de ejecutar un movimiento y también como tarea en tu casa para ir reforzando y planeando cada vez más. Eh, Te va a ayudar a mejorar la concentración, claramente, la visualización, ¿sí? Porque al practicar en tu casa, ¿sí? Primero que requiere que vos tengas este foco de atención, como dijimos, que va a ser una concentración, y que vos te imagines también qué pasa en un posible escenario donde vos perdés la concentración o donde cometés un error, cómo volver rápidamente. Debemos practicar mentalmente esas situaciones para que, llegado el caso, nuestro cerebro piense que esa situación ya ha pasado y tenga un mecanismo automático de respuesta. Esto es muy importante. Esto obviamente también va a hacer aumentar nuestra motivación, ¿sí? Al sentirnos más confiados. Por eso también siempre remarcamos el rol de la motivación y la confianza. Va a hacer que controlemos mejor nuestras respuestas emocionales, ¿sí? Porque justamente nos da la posibilidad de reinterpretar y de reestructurar todas las situaciones y los problemas que hemos tenido en algún momento en alguna competencia o en algún entrenamiento, o la presión se relaciona también con el próximo punto, que va a ser el control de la presión, y poder gestionarlo mejor. Poder, el cerebro, ¿sí? Le estresa mucho las situaciones desconocidas, lo nuevo, siempre se resiste al cambio, lo nuevo, porque lo toma como un peligro de supervivencia. Si nosotros ya practicamos la situación de antemano, para el cerebro no va a ser algo desconocido, entonces vamos a poder sacarnos esa presión, ese nerviosismo, y vamos a poder fluir mucho más y sacar
nuestro potencial, ¿sí? Y como dijimos, también nos va a ayudar la visualización al entrenamiento de la técnica deportiva. La técnica deportiva, la táctica deportiva, ¿sí? La estrategia nos va a ayudar al control emocional, o sea, lo psicológico, nos va a ayudar a afrontar el dolor, ¿sí? Rehabilitarnos de lesiones, porque está comprobado y se está usando mucho la visualización o motor imagery, como se suele llamar también, para la rehabilitación de lesiones en personas que se han lesionado y no pueden mover ese miembro. Al recrear la imagen mentalmente, activan las mismas áreas cerebrales que como si estuvieras ejecutando el movimiento, y una recuperación mucho mayor y menos pérdida de masa muscular, etcétera. Fíjense hasta qué punto es importante. Pero bueno, y si es tan importante, ¿por qué no se hace? Como dije al principio, no es tan fácil como parece, es como meditar. No es tan fácil como parece al principio, nos va a costar mucho establecer el hábito, ponernos a hacerlo, visualizar bien, no distraernos, que no nos dormamos. Son todas situaciones que tenemos que saber que nos van a ocurrir y trabajarlo progresivamente. Como te digo, de empezar de 3 5 minutos hasta 10, después 20, así progresivamente hasta poder llegar a más tiempo. Todas estas habilidades que estamos viendo, como vengo diciendo, no vamos a ser expertos de la noche a la mañana. Todo necesita práctica, 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 que es lo más importante en definitiva. Ahora con esta información ya sabes lo que tienes que hacer, pero el paso más importante, como todo, es pasar a la acción y practicar. De nada sirve quedarse con la teoría y después no hacer nada. Como dijimos, cómo y cuánto hacer. Empezar con 2 o 3 veces por semana, con pocos minutos, seguir progresando. Podés poner música relajante cuando lo haces en tu casa, elegir bien el lugar, ¿sí? Que no haya distractores, acompañarlo con respiraciones, ¿sí? Acompañarlo con atención en las distintas zonas del cuerpo hasta que logres un estado de tranquilidad y puedas empezar a visualizar correctamente. ¿De qué forma podemos hacer? Hay varias formas, hay muchas posibilidades. Como dije en un principio, puedes estar en primera persona, en tercera persona. Conviene ir desarrollando todas las posibilidades, ir agregando los datos perceptuales, o sea, el oído, todo el público. Si estás en un lugar que hay público o no, hay que practicar distintos escenarios, porque como dijimos, el cerebro no le gusta lo desconocido, y vos cuando vas a ir a una competencia medianamente tenés que averiguar cómo va a ser ese lugar para que lo puedas visualizar y verte compitiendo en ese escenario de la mejor forma posible, para que cuando llegues a ese lugar no te sea desconocido y puedas rendir mucho mejor. También podemos hacerlo desde distintas tomas, desde arriba, de adelante, de atrás, ¿sí? Como dije, con datos auditivos o no, combinados, en contexto de entrenamiento, en contexto de competición. Todo esto va a ser importante, que te hagas experto en poder visualizar distintos escenarios y sobre todo el competitivo. Y además de hacer estos trabajos en tu casa de visualización, es muy importante que, que lo hagas como una rutina precompetitiva, ¿sí? Y también en los entrenamientos, antes de ejecutar determinados movimientos, porque siempre nos va a ayudar a concentrarnos, como lo vimos anteriormente, que uno de los puntos era la visualización, y por ende a rendir mucho más. También se va a relacionar con el control de la presión, que va a ser el punto que vamos a ver a continuación.